RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos, una nueva semana en nuestro país y acá estamos en Integrando Perú con una economista que es un reconocido talento como mujer joven dentro del mundo de la economía. Paola Alcarpio, bienvenida. Muchas gracias, Pedro. Gracias por la invitación, hola. Paola, bienvenida a Integrando Perú. Vamos a hablar de economía. Muchas gracias. Sí, el título de la entrevista de hoy es sugerente. Economía peruana, problema y posibilidad. Posibilidad de desarrollo. Sí. La pregunta inicial para calentar motores, Paola, es: tenemos un problema de productividad en el Perú. Es decir, el rendimiento de un trabajador promedio no es el mismo de un trabajador de Canadá o de un trabajador de Costa Rica, por poner países de nuestra América. También se dice que hay un porcentaje pequeño de grandes empresas que atienden la exportación y que representan en número más o menos el 30% de actores de la economía, de la población económicamente activa, pero que soportan al otro 70%, es decir, algo que no se dice normalmente, que las grandes empresas sostienen la economía peruana en términos de ingresos, que tienen una capacidad de rendimiento que no es del resto. El resto tiene como común denominador la sobrevivencia, donde casi como el ave fénix renacen constantemente, pero no es una economía que tenga la tecnología a su alcance, que tenga el crecimiento, sino es el subsistir día a día. ¿Qué hacer con ese cuadro tan duro? Sí, y sin ir muy lejos, ¿no? Lo que mencionabas de la productividad es un drama en nuestro país que lleva años, es algo que los economistas mencionamos desde que tengo yo uso de razón económica, digámosle así, siempre es un problema presente. Y sin ir muy lejos, mencionabas una comparación con Canadá, pero si nos comparamos solo con Chile, que está aquí nomás, un trabajador chileno puede producir lo que producen 2.5 trabajadores peruanos, ¿no? Y detrás de eso hay todo un tema de limitado acceso a tecnología, diferencias importantes en el sistema educativo y las competencias a las que logran acceder nuestros trabajadores, ¿no? Y como mencionabas, ¿no? Lamentablemente la informalidad laboral alcanza al más del 70% de nuestros trabajadores y en general son muchísimas las empresas informales, ¿no? Si uno piensa en los problemas detrás de la informalidad, uno bien importante es justamente el tema del tejido empresarial. Casi la totalidad, más del 90% de las empresas que existen en nuestro país son micro o pequeñas empresas, que son típicamente menos productivas. Una microempresa tiene una productividad equivalente al 5% de la productividad de una gran empresa, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de retos estructurales que tenemos tenemos hace mucho tiempo pendientes, pero también que tenemos hace mucho tiempo sin atacar seriamente, ¿no? O sea, es una discusión que políticamente es complicada, sobre todo cuando uno quiere entrar a hablar del mercado laboral, y que muchos no se animan, muchos políticos, digamos, no se animan, más ahora que hay un clima de inestabilidad tan grande, ¿no? Paola, ¿cómo impacta el mercado laboral en la productividad? ¿Nos puedes especificar eso un poco, por favor? A ver, o sea, tienes por el lado de la oferta y el lado de la demanda, ¿no? Digamos, por el lado de la oferta laboral, que es el mundo de los trabajadores, tienes un problema importante de capacidades, ¿no? No es ningún secreto que nuestro sistema educativo tiene varios problemas desde la educación básica, pero luego incluso solo 3 de cada 10 chicos que terminan la secundaria llega a la educación superior, que no siempre es de buena calidad, lamentablemente, y muchas veces esta oferta formativa, como le llamamos, no está necesariamente conectada con las necesidades del mercado laboral. Pero perdona que te interrumpa. Sí. Antes que el problema de
educación, que es muy precaria, coincidimos, no hay un problema previo, que es los jóvenes, hombres y mujeres que no fueron alimentadas desde el vientre de su madre hasta los primeros años de vida conforme a las necesidades básicas de un ser humano. Entonces sus neuronas no se desarrollaron y ya están condenados de por vida. Y si estamos hablando, en promedio país 4 de 10, pero hay regiones donde llega a ser 7 de 10. Entonces tenemos un montón de personas que ya no pueden responder a los retos y exigencias de un mundo competitivo. O sea, el problema más grave es ese. Sí, y de hecho, Pedro, ahora que lo mencionas, es algo muy triste y, como dices, irreversible, sobre todo en los más pequeñitos. El cerebro se desarrolla hasta los 5 años sobre todo, y en nuestro país, no es un secreto para nadie, que nos está escuchando lo sabe perfectamente, en estos últimos meses ya no tanto, pero hemos tenido un periodo muy largo de inflación elevada, que ha comprometido la capacidad de las familias de consumir alimentos adecuadamente. La última medición del IEP en septiembre del año pasado indicaba que 6 de cada 10 hogares habían sufrido de falta de alimentos en los últimos 3 meses, y esto era aún mayor en el mundo rural, en el mundo de los niveles socioeconómicos de ¿no? Que es complicado de revertir, incluso ahora que ya tenemos una inflación más llevadera, que ya estamos dentro del rango meta, y que la economía parece que se quiere ya empezar a recuperar. Digamos, los últimos meses tienen buenas tasas de crecimiento, aunque hay algo de efecto estadístico ahí. A pesar de eso, cuando uno ya afectó esta capacidad de aprendizaje de los chicos, es irreversible, ¿no? Entonces, pero yo a veces veo que esas explicaciones, que son verdades, sin lugar a dudas, pero son más justificaciones. Por ejemplo, decir que el Perú no logra mayores avances por la informalidad. Yo me acuerdo haber estado en un taller internacional con expertos indios. La India es un país que nos está sorprendiendo, y ellos replicaron el argumento diciendo: nosotros somos el país más informal del mundo. Perú se queda chico frente a lo que es India, pero hemos logrado un hilo conductor, un vínculo con todos los informales. Tenemos maneras de darles hasta crédito a los informales, porque no hay informal completo. Es como en el Perú, no hay informal, los que ganan más, que no tenga un celular inteligente, que no tenga un medidor de luz. Ya estos dos hechos, que son realidades concretas, hablan de una capacidad económica y un vínculo formal, porque el medidor de luz es un contrato, igual el celular inteligente. Entonces, un poco que hemos generado una justificación a una falta de cruce de información y de inteligencia artificial que haga que sepamos perfectamente la capacidad de gasto, que es un indicador muy grande, de actores que pueden vivir en el cono norte de la ciudad o supuestamente en el barrio, entre comillas, más pobre, pero uno entra a su casa y encuentra condiciones de vida de primer nivel. No hay ahí una suerte de maquillaje y de falta de gobierno inteligente, porque con inteligencia artificial la presión tributaria podría ser otra. No, totalmente que hay una falta de, hay una falta de gobierno en general a lo largo de nuestro país, y todas las cosas que has mencionado implican también, más allá de la informalidad, pero esta apertura de mercados y de oportunidades requiere que haya un mínimo de servicios básicos que en muchos lugares del Perú no hay. En las ciudades sí, ¿no? O sea, lo que mencionas creo que es posible en ciudades, por ejemplo, en Lima es súper posible, ¿no? Pero el 80% del Perú ahora vive en ciudades. Así es. Eso hace mucho más fácil el trabajo. Pero aún viviendo en ciudades, por ejemplo, Loreto, ¿no? Aún así hay mucha desconexión o mucha información incompleta de lo que tiene por lo menos nuestro estado, porque tú bien lo mencionas, todavía falta mucho que hacer en temas de digitalización, de conocer mejor y de actualizar tus bases de datos. Nomás recordemos lo que pasó en la pandemia, ¿no? Que no teníamos idea de cómo llegar a ayudar a estas personas que vivían en la informalidad. No se articulan las bases de datos, eso ya es algo que está claro, un problema identificado y algo que no se puede resolver fácilmente.
Por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas tiene la ventanilla única digital como una propuesta temática sectorial, bandera, pero sin embargo aún no logra, y ya son varios años en ese esfuerzo, no logra articular y conectar bases de datos para poder realmente tener una simplificación administrativa en el sector y poder acelerar los trámites, los procedimientos y los permisos. Lo que tenemos ahora todavía es una ventanilla única digital preliminar, informativa, pero todavía no cumple la función y el objetivo para el cual la hemos pensado. Paola, a ver, la pregunta de Pedro con respecto a la India y al Perú y la informalidad, eso es interesante. En la academia y en el mundo de las estadísticas económicas en las que tú te desenvuelves con frecuencia, se está pensando de una manera más orgánica, estructural, seria, incluso normativa, estrategias para, digamos, integrar la informalidad de una manera más completa, de una manera más funcional al aparato productivo de Perú formal. ¿Cómo van las iniciativas, las preocupaciones? ¿O estamos simplemente pensando en que hay que criminalizar al pequeño productor minero, porque en fin, etcétera, etcétera, y lo que pasa en Patás lo confundimos y le echamos la culpa a la MAPE cuando son delincuentes con otros propósitos y objetivos? ¿Tú qué piensas de eso, Paola? O sea, pienso que en aras de lograr mejorar la formalidad, no se está haciendo mucho, no se están dando mayores pasos por ese lado, que implica pues ayudar a estas empresas, a estas tantas empresas micro y pequeñas a insertarse en cadenas de valor más dinámicas, más productivas, por ejemplo. O sea, si uno se quiere volver exportador, no lo puede hacer de la noche a la mañana, ¿no? Requiere ciertas certificaciones, requiere ciertos requisitos, y eso requiere, si uno como país lo desea, requiere una visión más estratégica, ¿no? del tema. Pero es cierto, y creo que es valioso tener ese enfoque en cuenta de no ver el mundo binario entre el bueno y el malo y sino ver cómo trabajamos mejor con lo que tenemos, ¿no? Porque más allá del país que todos deseamos está el país que tenemos, y es la materia prima con la que contamos para avanzar. Sobre eso, yo también creo que no estamos dando pasos para hacer para seleccionar, qué de este mundo de la informalidad es algo con lo que puedo trabajar y qué es algo inaceptable, ¿no? O sea, hay como dos frentes ahí. No se está haciendo mayor trabajo en esa diferenciación, y sí creo que sería importante que veamos cuáles son las variables que tenemos que estimar. Me imagino además que cada sector va a tener una visión distinta para eso, ¿no? Hay un tema que tú has mencionado a lo largo de tu exposición mediática, desde que te hiciste un personaje público a partir de lograr algo muy difícil para los jóvenes hoy, que es hacerse visibles, porque tenemos un país donde se dice que muchos jóvenes son invisibles. Uh-huh. Y esa es otra de las taras que tenemos que cambiar y corregir. Deberíamos crear oportunidades para los jóvenes, y los jóvenes ser principal foco de atención en su formación y en su desarrollo. Es cierto que en el Perú las reglas cambian constantemente, que tenemos una percepción de ser muy inestables, pero por otro lado tenemos una de las constituciones más radicales del mundo en protección a la inversión. Es decir, con un grupo de alumnos estuve investigando qué otros países tienen contratos ley, y me quedé sorprendido. No es una figura común en el mundo. Es decir, nosotros, por un lado, marcamos una pauta de inestabilidad,
pero por otro lado aseguramos al capital, al gran capital, la estabilidad de las reglas de juego. Decía la OCDE que esa dualidad tampoco es sostenible, tampoco es prudente mantenerla en el tiempo, porque el Perú necesita reformas donde estén todos los actores involucrados. ¿Qué hacer frente a eso? Pero ahí de todas maneras entiendo que se aplican a casos acotados, ¿no? O sea, no es que toda la inversión grande necesariamente esté sometida a ese tipo de contratos. Y más allá de ello, lo que sí hay que tener en cuenta es, o sea, ahorita lo que más nos está faltando es que se dé la inversión, ¿no? Que más allá de vengo y te cambio, que también puede pasar, vengo y te cambio las reglas de juego de la inversión que ya hiciste, yo por qué voy a invertir en un país donde no sé qué va a pasar mañana, que es algo que por lo menos desde el 2021 las expectativas han venido muy movidas. Ya desde hace unos meses estamos regresando a expectativas empresariales más optimistas, pero de todas maneras no es por gusto que hemos perdido un poco en calificación crediticia también, ¿no? Porque el tema de la inestabilidad política hace que no se sepa cuáles son las bases para uno arriesgar su dinero ahora, digamos. Si en este momento voy a arriesgar dinero mío nuevo, ¿sí o no? Esa es una pregunta súper importante, ¿no? Y en sectores como la minería, digamos, que tienen una serie de problemas detrás de que no avance la cartera de proyectos, esto es trascendental ahorita, ¿no? O sea, estamos viviendo momentos muy positivos de manera, o sea, digo, a nivel internacional el precio del cobre está favorable, no lo estamos aprovechando como deberíamos, como podríamos, siendo el segundo actor más importante por el lado de la oferta de cobre, ¿no? Pero el crédito, por ejemplo, el crédito para la pequeña empresa tiene tasas marcadamente diferentes que para grandes actores. Y aún así, los grandes actores prefieren conseguir financiamiento externo porque tiene tasas mucho menores. Uh-huh. En el Perú, el crédito más barato que existió en los últimos años ha sido el crédito Reactiva, que fue un crédito extraordinariamente excepcional para salvar las empresas en el escenario pandemia. Pero me he quedado sorprendido verificando datos y no obstante ser un crédito con tasas nunca antes vistas en los últimos 50 años en el Perú, por lo bajas, estamos hablando de 2% de interés anual. Eso en el Perú es imposible de lograrse. Ha habido una recuperación. Ha habido también casos que no han honrado su compromiso, pero en la mayor parte del volumen de dinero prestado a pequeñas empresas, medianas empresas, ha habido retorno. Uh-huh. Eso no es una señal de que estamos siendo demasiado rigurosos, partiendo del prejuicio de que va a haber siempre un incumplimiento y por eso justificamos una tasa muy alta. ¿Por qué no tener un mercado más dinámico? Yo me quedo sorprendido, por ejemplo, de las empresas ángeles, estas empresas que, sin ser parte del sistema financiero, ayudan a pequeños emprendedores con iniciativas innovadoras. No existe en el Perú una suerte de falta de mayor competencia en el sector financiero. A ver, ahí una falencia importante, y nuevamente vamos a regresar al problema inicial, ¿no? O sea, el tema de tener tanta informalidad y de tener tantas empresas pequeñitas con baja productividad, que nuevamente caen sobre todo en la informalidad, hace que no haya suficiente información, lo que en economía llamamos estas asimetrías de información, ¿no? El otro lado no sabe qué esperar de ti, no sabe si vas a pagar o no vas a pagar. O sea, uno puede decir, bueno, espero que sí, mira, qué bueno que nos haya ido bien antes, pero lo cierto es que para uno arriesgar mayores cantidades, porque no estamos hablando de un solo actor, necesita más información, ¿no? Entonces, esa chamba que es este mundo alrededor del sistema financiero, que es esa formalidad, sí es chamba del Estado, ¿no? Sí hay una chamba que hacer ahí. Y además también hay que recordar que los créditos más pequeños también tienen costos operativos más elevados, ¿no? Es como manejar proyectos de inversión. Cuando tienes una atomización de proyectos muy chiquitos, también todo se hace un poquito más
más complicado, ¿no? Pero definitivamente creo que sí podemos trabajar en esto de tener, sobre todo, mejor información para mejorar este acceso, porque en realidad la inclusión financiera es algo que al final del día nos conviene a todos los peruanos. ¿Ves mal que el Banco de la Nación ayude? ¿Para ti es abiertamente inconstitucional o necesitamos que el Banco de la Nación cubra supletoriamente los nichos donde el sector privado no muestra interés? Bueno, pero eso es tal cual lo que dice... Lo que dicen nuestras reglas de juego, ¿no? Ese es el rol supletorio, como cuando el sector privado no llega por el motivo que no pueda llegar, es estas empresas públicas que sí lo pueden hacer, ¿no? Pero hay una zona gris, por ejemplo, empleados públicos. Todos los empleados públicos pueden obtener un crédito en el Banco de la Nación cuyas condiciones no van a obtener en el sistema privado. El resto de peruanos que trabajan en una pequeña empresa, no obstante ser trabajadores formales, no van a conseguir la tasa que el Banco de la Nación le da al maestro, al empleado público. Entonces ahí, ¿no crees tú que debería haber una política nacional que incentive un mercado financiero que permita que haya más competencia y más oportunidades? ¿O es que pero yo no veo una política que impida por sí misma la competencia, ¿no? O sea, no es eso algo que esté ocurriendo en nuestra legislación, no hay algo que esté impidiendo la entrada de actores. Y de hecho hay que ver también, o sea, yo no soy especialista en sector financiero como para entrar tanto a este detalle, ¿no? Pero no hay, digamos, un impedimento de mayor competencia dentro del mercado en este momento. Ya, Paola, a ver, el crédito promocional para el desarrollo industrial desde las arcas del Estado es una vieja estrategia para desarrollar una plataforma de crecimiento y todo eso, ¿no? Estados Unidos, en los años de la Gran Depresión, por ejemplo, aplicó intensamente estrategias para reactivar sus industrias con plata del Estado. China lo está haciendo hace 20 años y está creciendo enormemente, tiene una redundancia industrial que le permite gestionar y controlar inventarios a nivel internacional de todo tipo de bienes. Eso no le gusta a Estados Unidos, le preocupa mucho porque el capital privado quema las redundancias industriales porque son un costo. Pero si lo miras desde el Estado, no es un costo, es una inversión de largo plazo para controlar inventarios y mercados. Entonces, ya está, es una cosa un poco compleja, pero se ve claramente que esas son las tendencias. ¿Tú no crees que este rol subsidiario del Estado que interviene allí donde la empresa privada no interviene porque sus tasas de interés son tan altas que esta gente no lo puede pagar, entonces no me interesa? ¿Tú crees que este rol subsidiario del Estado debería ser más proactivo, debería comprometer mayores recursos para que la MIPE, para que la PYME, para que la MAPE minera, etcétera, etcétera, la pequeña minería y minería artesanal, realmente puedan encontrar un aliento, un respaldo, una consistencia en sus operaciones productivas? ¿No crees que eso habría que revisarlo, habría que mirarlo, habría que replanteárselo? Lo que yo creo, mira, de verdad, muy genuinamente, es que el Estado no hace bien el rol que ya tiene escrito ahí tal cual, que tiene sí o sí que hacer, ¿no? Proveernos de infraestructura no lo hace bien. No tenemos todos acceso a todos los servicios básicos y si los tenemos, no tenemos necesariamente servicios básicos de calidad, ¿no? El tema de seguridad ciudadana es un tema que está cada vez peor y la verdad es que a mí me parece un poco irreal pretender que el Estado, meterlo en más responsabilidades, va
va a hacer mucho sentido de manera eficiente, y nomás sin querer entrar al detalle de eso, pero bueno, hay que ver cómo es que les está yendo sus propias a las empresas que sí tienen, ¿no? Entonces yo sí creo que, sobre todo en un estado como el que tenemos, ese rol subsidiario juega un rol positivo, ¿no? Porque en verdad tiene que concentrarse en lo que no hace bien, y no hace bien muchísimas cosas. A ver, hablemos de otro cuello de botella, el centralismo. El centralismo que se lleva muy bien con ese fenómeno social que quizás ha sido la constante de los últimos 100 años de la República Peruana, la migración del campo a la ciudad. Hace 100 años el 80% de peruanos vivía en el campo, ahora vive en las ciudades, y solo 20% vive en el medio rural. Pero este centralismo parece que, sin querer queriendo, ese estado del que estamos hablando retroalimenta ese esquema, ese cuello de botella. ¿Por qué? Porque el gas, por ejemplo, que es un insumo energético muy importante, que ayuda a la defensa de la economía por ser un combustible mucho más económico y ambientalmente menos dañino, solamente es barato, 80% más barato en Lima. En el resto del Perú es mucho más caro. La calidad del servicio público de electricidad en el resto del Perú va bajando. Es como si Lima tuviera mejores servicios y mejores condiciones para hacer que, cual árbol artificial de luces, todo el mundo migre a las ciudades. Esta es una pregunta que vas a contestar después del break al que vamos, pero me parece muy importante las implicancias de este cuello de botella que hemos hecho en nuestras ciudades, principalmente Lima. Seguimos con nuestro programa y es importante la pregunta sobre el centralismo. ¿Qué dirías, Paola, al respecto? Bueno, para comenzar, ¿no? Todo nuestro proceso de descentralización ha tenido problemas desde sus inicios, ¿no? Lamentablemente fue sumamente acelerado. Tenía que basarse en las competencias, una medición de competencias. Yo te doy responsabilidades en función a cuánto puedes hacer tú, pero lo cierto es que por temas políticos finalmente se terminó repartiendo a todos un montón de responsabilidades, un montón de competencias que no necesariamente se estaban listos para asumir. Y aquí algo de decir que no es lo que usualmente se menciona, porque siempre nos quejamos de que los gobiernos regionales, los gobiernos subnacionales no tienen capacidades, pero no es nomás eso. La otra pregunta, el otro lado de la moneda es, ¿y el gobierno central sí tenía capacidades para liderar un proceso tan grande y tan complejo como es la descentralización? La respuesta es no, porque claramente ahora, una vez repartidas todas esas responsabilidades, no se ve su capacidad rectora, digamos, desde sus sectores para hacer cumplir las normas que ellos mismos ponen, las políticas nacionales que se supone que deben estar articuladas. Y todo esto suena como muy así de gestión y grande y lejano, pero al final del día significa que hay mucha inactividad en el Estado porque las cosas no avanzan, porque la gestión está usualmente trabada entre los niveles de gobierno e incluso entre sectores, ¿no? Y sí es un problema importante el que mencionas de esta concentración en las ciudades e incluso la informalidad con la que han crecido estas ciudades, ¿no? Porque eso hace incluso más difícil que, o sea, si ya tienes un Estado ineficiente de por sí, que no logra darte los servicios, el que las ciudades hayan crecido de una manera tan desordenada, sin ninguna planificación y muchas veces sobre la base de invasiones, hace más complicado que se pueda asignar el presupuesto, ejecutar el presupuesto como quisiéramos, ¿no? Hablando del presupuesto, Paola, ¿tú encuentras oportunidades de mejora en la gestión del canon, en el uso del canon? ¿Has evaluado un poquito esto y cómo lo ves? Sí, a ver, el tema del canon tiene un montón de dificultades, ¿no? El primero es la repartición, ¿no? Que definitivamente sí les corresponde más, y ha ido cambiando en el tiempo, pero de todas maneras tienes algunos lugares con muchísimos recursos por canon que no son adecuados, no son ni siquiera utilizados, y que a diferencia de otro presupuesto para inversión pública, que es el que se da todos los años, que es el que se reparte a todos, cuando no se usa, no regresa al tesoro público, sino que se queda ahí dormido en las cuentas de los gobiernos subnacionales, sobre todo, incluso de las universidades públicas, dependiendo del caso, ¿no? Hay
hay millones de soles que se quedan sin ejecutar cada año, que deberían ser planificados para obras públicas y que de repente deberíamos tratar de ser un poco más abiertos. Lamentablemente, después de varios años de problemas que hubo en nuestra economía, hemos retrocedido un poco, digamos, en confianza, pero en trabajar junto con el sector privado para acelerar cierres de brechas cuando hay los recursos para hacerlo y no necesariamente la capacidad de ejecución. Porque algo a decir también que tiene que ver con la descentralización es que nuevamente la atomización complica mucho la gestión, ¿no? Y nosotros tenemos una cantidad enorme de gobiernos locales y es bien difícil, habiendo mencionado los problemas en nuestros trabajadores, en nuestro sistema educativo, todos los problemas que ya sabemos que tenemos, es bien difícil que logremos tener funcionarios súper, hiper capacitados en inversión pública en cada gobierno local de nuestro país, ¿no? O sea, son muchísimos. Y entonces tenemos que aprender a trabajar de manera un poco más empaquetada. Y eso es algo para lo cual nuestra gestión pública todavía no está tan lista, ¿no? El blindaje que logramos a partir de la experiencia previa a la Constitución del año 93, blindaje me refiero a darle una fortaleza institucional y una independencia al Banco Central de Reserva para defender la moneda. Eso ha hecho que los bolivianos aprecien el sol peruano como una manera, ante la ausencia de dólares, de defender el valor de su trabajo o de sus pequeños negocios. Me he quedado sorprendido cómo se respeta la estabilidad de la moneda peruana en Sudamérica. Eso es un hecho trascendente, porque quienes vivimos lo que pasó antes era la locura. No sabías cuántas bolsas de dinero llevar, porque todos los días subía las cosas, la hiperinflación. Por horas incluso a veces. Bueno, yo no lo he vivido, pero la sí. La hiperinflación que vivió el Perú, yo de niño lo he vivido y sé lo que significa ese problema. La meritocracia debería ser una condición constitucional también, es decir, que no se derogue tan fácilmente una institución como Servir y que sea condición para entrar al Estado, acreditar formación, competitividad, que el Estado esté mejor administrado a nivel de todas las instancias. El otro tema que también pareciera que requeriría un mandato constitucional que lo defienda es el ordenamiento territorial, es decir, el respetar las condiciones de los recursos naturales, renovables y no renovables, para que haya un aprovechamiento eficiente y sostenible de esos recursos y no tengamos el drama que vivimos hoy de que el oro, por ejemplo, 44% del oro no paga impuestos, que el oro que está produciendo el Perú produce serios daños de contaminación a recursos como el agua, los ríos, y encima provoca trata de personas, explotación de niñas, de niños. Estamos hablando de cuadros de una república de piratas. La pregunta es, así como hemos dado autonomía al BCR, tenemos que darle un valor especial a la meritocracia, al ordenamiento territorial y, por último, el problema de la corrupción. 3 aspectos que minan tremendamente la capacidad de gobernar el país. ¿Cómo desde la economía se puede hacer una transformación? ¿Cómo desde la economía se puede dar el mensaje correcto para que el Perú salga de esa situación de caos? A ver, yo no estoy segura si necesariamente darle un valor constitucional va a generar un cambio tan fuerte, porque al final esas son instituciones, ¿no? En nuestras instituciones. Tú puedes tener la constitución que tú quieras con instituciones que no funcionan. El Banco Central de Reserva es una institución que funciona muy bien, ¿no? Y lo cierto es que por complejo, difícil y doloroso que fue el periodo hiperinflacionario, tenías variables muy concretas que atacar, ¿no? El déficit fiscal, o sea, si bien no era fácil hacerlo, sabías lo que tenía, o sea, era A, B, C, hay que ser A, B, C, ¿no? En este mundo institucional, hay más como grises, y el hecho de ponerlo en un rango, digamos, legal mayor, no necesariamente te va a cambiar
el accionar de todos. Pero cuidado, que por ley, ¿no? el Congreso acaba de recuperar la iniciativa de gasto, Sí. a pesar de que la Constitución dice Terrible. otra cosa, y eso lo ha avalado el Tribunal Constitucional. Es decir, tienes razón, la Constitución no es suficiente. Hay un problema de construcción de instituciones, pero ese es un problema de personas. Es un problema de personas, pero y también es un tema, es un tema de nosotros como ciudadanos, que no estamos exigiendo el mínimo de respeto a las instituciones que, si bien nunca han sido perfectas, nunca han sido súper fuertes, solo se han venido resquebrajando en los últimos años, ¿no? Y estas iniciativas le hacen muchísimo daño a la economía, sí, pero en general a todas nuestras posibilidades de avance y de confianza entre nosotros, ¿no? Porque nuevamente, si las reglas cambian todo el tiempo, ¿yo en quién confío? O sea, ¿qué decisiones serias puedo tomar de esa forma? Buen punto, Paola. El tema de la confianza es fundamental para el buen funcionamiento de los mercados, incluso. Sí, por supuesto. Es clave, ¿no? Todo lo que son las expectativas, las expectativas mueven las preferencias reveladas y todo eso te mueve la oferta, te mueve la demanda, te mueve todo. A ver, hemos señalado hace unos minutos el problema de las personas. Yo diría que más que un problema de las personas es un problema de los equipos, porque un ministro iluminado con un equipo ineficiente no hace nada. Un ministro iluminado con un Congreso que se opone y que legisla en contra de cualquier buena idea no logra nada. Un ministro iluminado en un gabinete que no funciona, que no piensa, no hace nada. Entonces, el tema es un tema generacional, es un tema de equipos, es un tema de confianza, es un tema de habilidad política para construir una plataforma operativa de personas con mérito y con buenas intenciones para sacar que desde el legislativo, el ejecutivo, etcétera, el judicial, el poder judicial que está tan maltratado, puedan realmente empezarle a cambiar la cara a esto. Sin embargo, quería retomar un poquito, Paola, ¿cuáles son los mecanismos que tiene el mercado para poder inducir cambios positivos o digamos trayectorias con un cierto pues probabilidad de éxito, ¿no? Para, por ejemplo, promover la meritocracia en el sector público? Por ejemplo, mejores sueldos, mejores reconocimientos, escalafón, etc. El ordenamiento territorial, lo que tú acabas de decir hace un momento, dices, oye, deberíamos pensar, si tenemos un Estado con dinero pero que no ejecuta bien, ¿qué tal las asociaciones público-privadas para que el Estado que tiene el dinero, pero los privados que saben hacer las cosas, entonces se encuentren, ponga cada uno lo que sabe y lo que puede para hacer desarrollo territorial, para hacer desarrollo de negocios? El tema de la corrupción, ¿no? Yo sé que todo está muy imbricado, la economía con las leyes, la justicia, la capacidad de ejecutar, todo está muy imbricado, pero ¿cuáles son las grandes herramientas, palancas de la economía para forzar un poquito, reencaminar las cosas desde tu punto de vista? O sea, ¿es problema de mercado o problema de poder regulador del Estado? Y yo creo, justo lo que iba a decir es que lo que tenemos que entender todos es que una parte no funciona sin la otra, ¿no? Tú puedes tener un Estado con muy buenas intenciones incluso, pero sin el accionar, digamos, sin el dinamismo del mercado, sin que se genere esta inversión privada que genera finalmente los empleos que son los que necesitamos y que están desde la pandemia aún más precarizados, poco se logra también, ¿no? Porque al final del día el verdadero gran reductor de la pobreza es la generación de empleo. Y por el otro lado puedes tener empresarios con mucho punche, como tenemos en el Perú un montón, pero si tienes un Estado que te dificulta obtener
una pequeña licencia, digamos, comenzar a operar, estás constantemente en el límite entre la formalidad y la informalidad, digamos, un Estado que finalmente no te da el soporte para que tú puedas moverte en el dinamismo que necesitas, tampoco vas a llegar muy lejos, ¿no? A menos de que seas pues enorme, pero enormes son muy pocas empresas en nuestro país. En realidad, como decía al comienzo, la gran mayoría de empresas en nuestro país son bastante pequeñas, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros pensamos en inversión privada es fácil pensar en, wow, esas grandes empresas, enormes, millonarias, pero la gran mayoría de empresarios de nuestro país son pequeños y son los que más necesitan justamente esta habilitación de un Estado que funciona. Entonces, una pata no funciona sin la otra. Y ambas partes tienen que entender bien eso, porque al final del día, como hablábamos de la confianza, hay mucha desconfianza entre uno y otro, y no quieren trabajar de la mano muchas veces en detrimento propio, ¿no? Volvemos al problema inicial. El problema del Perú es de personas. Escuchaba yo de personas que no están preparadas, de personas que no tienen una estructura de valores sólida, esa frase tan dura, república de piratas, que parecía, y de nuestro propio país, que es lo que más duele. Pero yo quisiera hablarte de hasta dónde podemos seguir viviendo de nuestros recursos naturales. Hoy tenemos una extraordinaria oportunidad en el cobre, y probablemente en otros minerales que son necesarios para la cuarta revolución industrial. Pero eso no debe hacer que nos durmamos en nuestros laureles, porque acabo de ver la experiencia de la quinoa. La quinoa era el verdadero oro del Perú, por su poder nutritivo, pero hoy la manipulación genética, la ciencia, ha llegado a tal nivel de dominio que hoy ya se está produciendo quinoa transgénica en varios países que son economías fuertes en el mundo. Ya no necesitan que el Perú les abastezca. Ya por el avance científico han logrado una quinoa de muchísima calidad, porque han llegado a estudiar a fondo la estructura genética de la quinoa. ¿Qué es lo que quiero decir? El poder del conocimiento es el que marca el ritmo de la economía hoy en el mundo. En el mundo entero. Si nosotros no aprovechamos estos 15 o 20 años, el Perú puede perderse, y esta vez va a tener un costo mayor que lo que decía Basadre, el Perú de las oportunidades perdidas. ¿Qué hacer para en estos 15 años apostar a esos jóvenes que cuando se les da oportunidad brillan? Lo estamos viendo en la robótica, lo estamos viendo en el ajedrez, lo estamos viendo en tantas actividades que no son apoyadas. ¿Cuál sería el ABC desde la economía para hacer esta revolución pacífica, Paola? Bueno, el tema que mencionas de los jóvenes es particularmente preocupante, ¿no? O sea, antes de entrar a esto del mundo no extractivo, digamos, pero ¿por qué? Ya hay una medición de hace poco que indica que más del 60% de nuestros jóvenes está buscando irse, y una buena cantidad de ellos está buscando irse sin retorno, ¿no? Entonces, los más capacitados probablemente. Los más capacitados probablemente. Ya se fueron 1 millón. Y ya se fueron varios, y muchos no tienen intenciones de volver, ¿no? Entonces, eso nos habla de un país donde no se ven oportunidades de futuro, muchos padres con pena, porque nadie quiere separarse de sus hijos, incluso ya pues dicen, bueno, sí, no, es lo que toca para que les vaya mejor. Y eso es un daño enorme para nuestro país. O sea, si nos quedamos sin nuestros activos más productivos, que finalmente son nuestros jóvenes, es difícil pensar cómo es que vamos a potenciar este producto bruto interno, pero el potencial, ¿no? O sea, ¿cuánto podemos llegar a producir si por fin fuéramos productivos y usáramos todo nuestro potencial, si perdemos a estos jóvenes que son la base del futuro en ese sentido? Pues estamos bien complicados, ¿no? Entonces ahí algo a pensar es
qué estamos haciendo mal en términos de oportunidades para estos jóvenes. Hay un montón de temas detrás de las decisiones de dejar el país. Una muy importante y cada vez más importante es esto de la seguridad ciudadana que mencionábamos hace un momento, ¿no? Y sobre todo el sector de empresarios más pequeños son los que están sufriendo más todos estos temas de extorsiones, de intimidaciones que les impiden operar, y muchos de ellos viven del día a día, ¿no? Entonces, nuevamente eso es falta de Estado. Ese es puro rol del Estado haciendo su parte, ¿no? El índice de criminalidad en la ciudad de Tarapoto, por ejemplo, es mucho menor que en Lima. Sí. Pareciera que Tarapoto fuera una ciudad fuera del Perú. Lo que estás diciendo es muy cierto. Hoy con inteligencia artificial, con gobierno digital, con monitoreo satelital, solo necesitas los cuadros humanos adecuadamente escogidos y con los incentivos necesarios para que permanezcan en el Estado, como los jóvenes que quieren trabajar en el gobierno de Singapur o en el gobierno de Uruguay, porque ven que no es tanto el gran sueldo, sino es una institución que responde a criterios objetivos, y a su propósito también, incentivos sanos y que da mínimas seguridades a las personas. Sí, y eso que mencionas es bien importante, ¿no? A quienes hemos pasado en algún momento por el sector público, por mucho amor que uno tiene por el país, muchas veces, y sobre todo por los más jóvenes, es visto como un gran sacrificio antes de, como, digamos, una aspiración, un honor. Entonces eso es... eso nos complica un montón, ¿no? ¿Cómo vamos a avanzar si nuestros mejores cuadros no quieren entrar al Estado? No voy a decir que es desmerecido, o sea, realmente es complicado trabajar en el Estado, en algunas instituciones más que en otras. Entonces, esto que estábamos hablando hace un momento de la meritocracia, de ver cómo hacer para que realmente podamos atraer, pero retener a esos mejores cuadros, no de manera informal, porque también es muy fácil hablar de informalidad de las empresas, pero también dentro del Estado hay un montón de informalidad, habiendo tantos regímenes dándose a la misma vez, ¿no? Servir es importantísimo, pero no ha avanzado como está detenido. Avanzado. Así es, y más bien ahora está sufriendo ataques, ¿no? de querer ser eliminado. Paola, a ver, nos queda claro de este diálogo contigo de que tenemos un problema serio en la institucionalidad y en un Estado que falla en su rol ejecutivo, y también de un Estado que falla con frecuencia en su rol legislativo, confrontado, etc. Listo, ahí hay una agenda pendiente gigante. La retención de talento humano, joven, capacitado, es otro desafío gigante que tenemos y por el que no estamos haciendo mucho. Preciso, se han ido 1 millón en 2 años. Imagínate, eso es una barbaridad, eso es pues, eso es peor que una pandemia, es la destrucción del futuro del país. Paola, una última pregunta por mi parte que me parece que es relevante. ¿Podemos salir como país de la trampa de exportadores primarios de recursos naturales? ¿Podemos soñar con un nivel de industrialización un poco más desarrollado? Por ejemplo, estábamos hablando de los metales críticos o estratégicos como el cobre, y en fin, el litio, etcétera, etcétera. Pero yo me vuelvo a pensar, siempre exportadores de concentrados de cobre, siempre exportadores o en algún momento exportadores de algún producto químico de litio, siempre primarios. Eso se acaba, eso se termina, las minas envejecen, los depósitos desaparecen, los recursos ictiológicos, ahora que quieren aprovechar los juveniles, en fin, están siempre en peligro, la madera de la Amazonía depredada. Eso se acaba, tarde o temprano, y estamos en esa ruta. Entonces, se hace urgente soñar con dar un salto cualitativo en la cadena de valor mundial. ¿Tú qué piensas de eso? O sea, pienso que hay otros sectores. La minería es un sector importantísimo para el país, innegable, y creo que tenemos que seguir avanzando en lo que hemos hecho bien, sin dejar de lado que hay otras cosas que también nos han dado bastante bonanza. Pensemos en la agroexportación, por ejemplo, ¿no? La agroexportación ha sido un boom
no solamente importante en términos del valor de la producción, pero también es más intensivo en mano de obra. Entonces, también genera cambios muy positivos y muy importantes. No por gusto Ica es la región con menor pobreza de nuestro país, ¿no? Entonces, claro, pero la agroexportación, sobre todo la costera, es la más productiva, pero hay un montón que hacer. Cuando hablabas de la quinoa me estuve acordando un poco de las cadenas que tienen que traen productos de la sierra, de la Amazonía peruana, tienen oportunidades de mejora enormes. Hay muchísimo que hacer para mejorar temas de acopio, temas de logística. Ahora que vamos a tener además el puerto de Chancay, tenemos esta ampliación en el Callao o sea, ahora que se nos abren oportunidades, es momento de ver cómo las vamos a aprovechar bien, más allá de que sí tenemos que aprovechar esta ola minera, digamos, este momento importante, el precio del cobre y otros metales que sean importantes para nosotros, porque más allá de, nuevamente, el valor de la producción, la inversión importante que generan, también impulsan otros mercados, ¿no? O sea, al haber actividad económica, otros sectores también se empiezan a mover alrededor de esa actividad económica y eso es bueno. Pero la agricultura es un campo particularmente importante, es donde albergamos a muchísimos trabajadores y donde la productividad todavía tiene mucho trabajo por delante. La última pregunta, porque el tiempo siempre es ingrato, pero habrá un capítulo segundo de este valioso diálogo. ¿Por qué no te has ido del Perú? Bueno, yo me he ido y he regresado. He tenido la suerte, digamos, de acceder a oportunidades de aprender fuera del Perú más de una vez. Hice mi maestría en Inglaterra, el Reino Unido. Trabajé un tiempo Mejor dicho, ¿por qué has vuelto? ¿Por qué apuestas por tu patria? A ver, yo siempre he querido dedicarme a temas de gestión pública y eso siempre ha tenido que ver para mí con el Perú, no gestión pública en cualquier lugar, sino con el Perú. Para mí el tema de ver maneras, no tiene que ser desde el sector público, eso lo he aprendido con el tiempo, pero cada vez ver maneras más innovadoras de retribuirle al país todas las oportunidades que yo sí he tenido, sabiendo todas las oportunidades que muchas personas que pueden estar poniendo el mismo esfuerzo que yo no necesariamente tienen, es para mí importante, ¿no? Entonces, tampoco soy tan joven, pero digamos, sí siento un compromiso personal con, desde donde esté, contribuir con mi país. Y para mí eso significa estar aquí, para mí eso significa seguir discutiendo, seguir viendo cuáles son los frentes por los cuales podemos hacer cambios, que pueden ser públicos, pueden ser privados, pueden ser de diferentes formas, pero que es importante recordar que tenemos una responsabilidad quienes tenemos más oportunidades, ¿no? Paola, con tu respuesta que nos motiva a todos, verdaderamente importante, hay que retribuirle todo lo que el Perú nos ha dado a quienes hemos tenido el privilegio de la educación y el privilegio de las oportunidades. Amigos, por hoy nos vamos, pero hasta muy pronto, siempre integrando Perú. Muchas gracias, Paola, por visitarnos y por esta entrevista tan interesante. Gracias. Gracias. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.